Nunca subestimes el poder de la empatía. En un mundo donde todos pueden ser cualquier cosa, seamos amables, entendamos antes de ser entendidos. La empatía es el puente que conecta corazones y mentes. Y así comenzamos esta tarde de martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de qué pasa te apartes. Hoy es 24 de octubre del año 2023 y estamos felices de reencontrarnos con todos ustedes hasta las 6 de la tarde, y desde ahora son las 5 en punto a través de La Roca 91.7 ¿Qué pasa RD? Para contarles todo lo que pasa, todo lo que es noticia, todo lo que nos interesa. Agradezco a Dios como cada tarde que nos brinda esta oportunidad. Gracias por su sintonía. Yo soy Soraya Castillo y aquí estoy con mi compañera Yasmín Cabrera, a la que le voy a hacer una pregunta y quiero que me responda, por favor, levantando su mano derecha. Yasmín Cabrera, ¿juras mantenerte en este programa durante todo el tiempo que sea necesario, entretener, informar, educar y despertar el interés de nuestra audiencia? Tiquiti, bueno, eso me recuerda lo que sucedió este fin de semana, señores. El presidente del Partido Cívico Renovador, Jorge Zorrilla Osuna, ya pidió disculpas porque puso al presidente en una situación embarazosa. Yo no sé de quién es la culpa es del protocolo, la culpa es de ese partido que se unía a los partidos minoritarios que apoyan al presidente Luis Abinader, o la culpa es de Abinader. ¿Qué tú hubieras hecho? Hazme el favor de ponerme el bumper ahí de metida de pata, Fernando, pero bien dura, y me lo repite 2 veces. La metida de pata del día. La metida de pata del día. El presidente metió la pata. Yo no creo que eso estuviera en el protocolo. Definitivamente tal vez lo tomaron de sorpresa y el presidente tiene, un presidente cualquiera, llámese Luis Abinader o quien sea, debe estar preparado para ese tipo de cosas. ¿Cómo se presta a estar levantando la mano? Con los símbolos patrios. De que a estar jurando, además estar jurando y comprometerse en repartir como que el Estado es un botín, como que el Estado es un bizcocho al que usted puede cortarlo en pedazos. Que son de las prácticas que la población siempre cuestiona, o sea que en términos electorales les resta muchísimo este tipo de declaraciones. Un partido y un presidente que siempre han mostrado o promocionado el cambio, o hablado de cambio, de ser diferentes. Me pareció fatal, me pareció, si se preparó, si eso lo prepararon y eso estaba al tanto su equipo de protocolo, fatal. La metieron bien honda. Si tomaron al presidente de improviso, el presidente debió salir y jamás prestarse a eso, porque que lo hiciera Zorrilla Osuna, que lo hiciera cualquier presidente de partido, bueno, yo no creo que sería tanto el de pedir disculpas. Yo creo que el que tiene que pedir disculpas es el presidente de la República, decir que sí, que va a repartir el Estado y que va a repartir el botín con tal de que Zorrilla Osuna le dé los 3 votos que tiene, porque no creo que Zorrilla Osuna pueda aportar más de 3 o 4 votos. Eso entiendo. En la carta que escribió, dice que se disculpaba de forma sincera y hablaba de que eso fue pronunciado en medio de la efervescencia y el entusiasmo característicos de un acto de tal envergadura, sin ninguna intención sino la de contribuir con el futuro de nuestro país y bajo los lineamientos de responsabilidad con la que ejerce su mandato nuestro candidato presidencial. Qué lindo le quedó. Causó tanto ruido que debió reaccionar, que debió pedir disculpas. Pero es lo que dices, el que juró el juramento lo hizo el presidente de la República. Lo hizo el presidente. No ese otro dirigente político. Y lamentablemente nos damos cuenta en qué se ha convertido la política, en qué se ha convertido para obtener el objetivo, que es llegar al poder o conservar el poder. En este caso, usted se presta a lo que sea, porque esto pudiera parecer inofensivo, pero no lo es, porque hay que guardar la forma, aunque a fin de cuentas haya que repartir parte de los puestos dentro del gabinete o de un gobierno, pero yo creo que hay que, como decíamos el otro día, como decía mi abuela, además de ser serio, hay que aparentarlo. Bueno, el presidente que habla tanto y que incluso tiene la semanal, pues debería responder porque juramentó
esperemos que algún periodista... Raro que ayer no se lo preguntaron. Yo agradezco una vez más que también ayer fui invitada, pero tiene que entender el equipo de la semanal que me coincide justo a la hora del programa. Lo que no respondió también porque no se ha quitado el jefe de la Policía Nacional a pesar de tener 2 años. Que le hicieron la pregunta. La ley dice que en los próximos días él va a responder. Pero que no es cuestión de responder, es cuestión de respetar lo que dice ese reglamento. Eso no o esa ley se ha respetado, pero se entiende que las leyes están por algo, ¿verdad? Algún día llegaremos a que las leyes se respeten. Así porque es. por algo tenemos las leyes, que dejen de ser las leyes letra muerta. Mira, y lo que ha sido noticia en el día de hoy es el tema del dengue con un aumento significativo. Se hablan de 3 muertos en los últimos 3 días, específicamente uno en Santiago, otro en La Vega, incluyendo un menor de edad, también una gran cantidad de personas que están en los hospitales de internamiento. Se contabilizan 332 hospitalizados por dengue solo en el Gran Santo Domingo y en Monte Plata. Y hay una discusión sobre si el gobierno ha maquillado la data o no. El presidente Luis Abinader dice que eso nunca se ha hecho en su gobierno, mientras la oposición habla de un número mayor de fallecidos, mientras continúa el operativo en contra del dengue, encabezado por el ministro de Salud Pública, con jornadas de fumigación. Ellos hablaban de que impactaron una gran cantidad de personas este fin de semana con la descacharrización y la fumigación. Se habla de 2.3 millones de personas y, según el ministro de Salud Pública, con ese impacto, con estas acciones, el dengue va a disminuir. Aunque también leí en medios escritos que ya esto llega muy tarde y que ya es difícil, que a pesar de, y aunque pueda tener algún impacto positivo, pero que es difícil ya al nivel que se ha alcanzado, y lo decían expertos. Aquí no es cuestión de salir al ruedo a desmentir si son más, si son menos. Yo siempre he dicho que es de humanos reconocer, o sea, te hace grande, es reconocer, y hubo un mal manejo. Qué bueno fuera que el gobierno tal vez admitiera, nunca pensamos que la crisis iba a llegar a tal, pero aquí no se trata de decir si fue más y menos, si están escondiendo, si no, de salir a defender cuál ha sido el comportamiento, sino aquí se trata de todas las familias que han sido afectadas. O sea, ahí están los hechos. Es evidente que ha sido una crisis importante y que no hubo con tiempo el protocolo, claro, y el manejo que debió tener. Claro, y vamos a ser reiterativos en esto. El dengue se sabe, la época del pico es endémico del país, viene en una determinada temporada. Ya la Organización Panamericana de la Salud lo había advertido. De hecho, se están inventando hasta una vacuna japonesa en contra del dengue, o sea, y se estaba hablando de que, a pesar de que era endémico en algunas regiones, se podría propagar hacia otras por los efectos del cambio climático. Pero más adelante vamos a tener al doctor Adolfo Rodríguez, miembro del Comité Central y vicesecretario de Salud Pública del Partido de la Liberación Dominicana, hablándonos y profundizando un poco más de este tema y dando algunas recomendaciones a las personas para evitar que esta tragedia llegue a sus familias. Sí, señor. Mira, Yasmín, un día como hoy, en el año 1866, el sacerdote Francisco Javier Villini funda la Lotería Nacional. El plan, el objetivo, el móvil para crear la Lotería Nacional era que las ganancias fueran destinadas a socorrer a los más necesitados de la República Dominicana. Sigue siendo esa la misión de la Lotería Nacional. Bueno, es un poco como paradójico, ¿no? Sí. Porque lo que se ha convertido en un vicio, que tuviera unos fines tan nobles y tan loables. Y no solamente, si hablas de vicio, no solamente la Lotería Nacional, porque tú tienes que ver la cantidad de bancas de apuestas que hay en este país. Yo creo que hay más bancas que escuelas. Así es. Y penoso que estén cercanos a escuelas también. La gran cantidad de personas que deja el sueldo jugando. Un tema de los juegos que se ha convertido en una gran adicción. Hay gente que deja el sueldo, hay gente que apuesta a todo y quiebra su familia y lo pierde todo. Bien dice que el que juega por necesidad pierde por obligación, nos dice un refrán. Sí, el que juega por necesidad pierde por obligación, pero bueno. Mira, otro tema que no podemos dejar de mencionar es el tema de Haití, que a pesar de que se aprobó que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, esta fuerza multinacional, pues continúa en vilo ante la expectativa e incertidumbre del país anfitrión, que sería Kenia. Ahora una corte extendió la orden que impide al gobierno enviar los 1,000 policías a
Haití. Nosotros nos preguntamos qué va a pasar. Ya está aprobado por Naciones Unidas. Inmediatamente a la semana, pues, destituyen al canciller de este país, el ministro de Relaciones Exteriores, y ahora eso está en vilo, porque podría ser inconstitucional. Un aspirante a la presidencia pues elevó un recurso para evitar que se enviaran estos policías. Mientras sigue la misma situación en Haití, de todo tipo de violencia, de intranquilidad, de falta de institucionalidad y todo lo demás. Números escalofriantes, se hablan de unas 1.200 muertes según un informe de Naciones Unidas en los últimos 3 meses. O sea, la situación en Haití sigue escalando y sigue deteriorándose y no vemos un poquito lento el proceso. Así es. También hoy, 24 de octubre, y como cada 24 de octubre se celebra o el mundo se une en la conmemoración internacional, mundial sobre el cambio climático. Esta fecha que busca generar conciencia sobre uno de los desafíos más apremiantes de nuestro tiempo, el calentamiento global y sus efectos devastadores en el planeta. De acuerdo a expertos de las Naciones Unidas, que por cierto, hoy también es Día Mundial de las Naciones Unidas. Yo no sé para qué sirven las Naciones Unidas, pero hoy es Día de las Naciones Unidas. Según expertos de las Naciones Unidas, el cambio climático supone la alteración de la composición de la atmósfera global, que causa múltiples consecuencias negativas para la naturaleza y la vida. Todos sabemos bien a qué se refieren estas palabras, estas declaraciones, porque ya está aquí en forma de certificación, subida del nivel del mar o temperaturas extremas. En ese contexto es entonces esencial actuar conociendo, educándonos, pero actuar con más decisión, con más recursos y de manera más rápida para mitigar su impacto en favor de la sostenibilidad del planeta. Siempre he dicho que ya no podemos revertir el daño que se ha hecho, no podemos ir hacia atrás, pero sí podemos tener un comportamiento, y cada quien desde su posición, cada quien aportando su granito de arena y de acuerdo a lo que consume. Entonces esto puede tener efectos significativos e importantes sobre el planeta. Existe una posición cada vez mayor en la comunidad científica sobre la actividad humana como la causa de la modificación de las condiciones climáticas actuales. El panel intergubernamental sobre cambio climático y la Organización Meteorológica Mundial señalan que el inicio del fenómeno se pudiera establecer en el comienzo de la era industrial, más o menos en torno a los 1750. La conclusión parece clara. Ha bastado menos de 3 siglos, un suspiro en la escala de la historia planetaria para modificar el cambio y el equilibrio climático. En un ranking mundial de los principales países emisores de gases de efecto invernadero en 2022, China acaparó por sí sola alrededor del 30% del total de las emisiones globales, situándose a la cabeza de la clasificación, seguida de los Estados Unidos y de India. En conjunto, solo 15 países son responsables de cerca de 3/4 de las emisiones globales totales de gases de efecto invernadero. Son las implicaciones de estas cifras y la realidad que presenta esta situación a futuro lo que ha dado pie al nacimiento de términos como el desarrollo sostenible, es decir, el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. En el 2022, la contribución del Producto Interno Bruto del sector de viajes y turismo de República Dominicana creció un 26% en comparación con el año anterior, para sumar más de 16,000 millones de dólares, lo que representó el 15% de la economía dominicana, superando el 3.8% de las cifras reportadas en 2019. En países como el nuestro, en donde es importante y una importante fuente de divisas proviene de nuestro acervo natural, es imprescindible que los gobiernos hagan conciencia del cuidado a nuestro medio ambiente, a nuestras playas, nuestros ríos, las montañas, que constituyen no solo una de nuestras mayores
mayores fuentes de divisas y empleo, sino uno de nuestros mayores activos medioambientales. Y por encima de todo eso, nuestro hogar, el hogar de todos. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Mira, en relación al cambio climático, el tema es que la mayoría de los países que producen este efecto invernadero, los países desarrollados, no reciben el embate del cambio climático, dígase, los efectos los recibe la mayoría de las islas, y hay temor, por ejemplo, de las crecidas del nivel del mar y la gran cantidad de países que sufren estos fenómenos extremos, el tema de los huracanes, por ejemplo. Entonces, por eso se quiere crear también un fondo para ayudar a los países subdesarrollados, por ejemplo, también los países pobres del África que sufren las sequías, las hambrunas, y sin embargo, como no son los mayores productores, no son los que emiten estos gases de efecto invernadero. Entonces es penoso y es difícil que muchos gobiernos tomen medidas, porque al final eso afecta su productividad y la competitividad en el mundo. O sea, cómo tomar medidas, y no genera tampoco votos el tema de tomar medidas, frenar la economía y disminuir el tema del calentamiento global. Los países están buscando su beneficio y acciones inmediatas para mejorar la economía. O sea, no se está pensando en las futuras generaciones, y por eso el tema responsables. Exacto, el tema del cambio climático, por eso también es como tan difícil de abordar, porque los gobiernos piensan en soluciones inmediatistas, en soluciones para el pueblo que solo piensa en que quiere crecer, en el hambre, en la competitividad entre las naciones, pero nadie quiere sacrificarse para futuras generaciones. Mira, en otro orden, este fin de semana fueron unas primarias celebradas en la oposición en Venezuela, donde María Corina Machado pues obtuvo un 93% de los votos, constituyéndose en la principal figura de la oposición en Venezuela, en momentos en donde ha caído el liderazgo de Juan Guaidó, de Capriles y de todos esos líderes opositores. El problema es que María Corina Machado está inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro, y esto a pesar de que se han llegado a acuerdos con la oposición. Esta semana en Barbados se llegó a un acuerdo de un cronograma de actividades por el calendario electoral para las próximas elecciones en el segundo semestre del próximo año, y de hecho por ese acuerdo que se arribó, Estados Unidos pues eliminó algunas sanciones que tenía sobre el petróleo, sobre el oro en Venezuela, esto con el propósito de que se lleve a cabo unas elecciones inclusivas en donde se pueda garantizar la participación, la equidad de los candidatos opositores, además la libre circulación, además el respeto de su seguridad. En ese acuerdo se habló, y Estados Unidos lo puso como una condición, de que pues los candidatos que fueran inhabilitados pues se le quite esa traba para que puedan participar, y de hecho hay muchos extranjeros que estarían participando en este proceso electoral. En las primarias participaron muchísimos, y en las próximas elecciones se va a incluir que representa un cuarto de la población venezolana, ya la población que reside en el exterior, pero es muy difícil que quieran habilitarla. Es una opositora muy fuerte, tiene un gran liderazgo. Ella estuvo asusando en el proceso de las protestas en contra del presidente Nicolás Maduro de las de 2019. Ha sido acusada también de recibir dinero de fundaciones de Estados Unidos. La acusan de imperialista, y vamos a ver qué va a pasar. Pero algunos la critican por su estilo tan confrontativo, ¿verdad? Aunque de hecho la llaman la dama de hierro. Sí, aunque es una gran defensora de la democracia, de los derechos, y ha enfrentado directamente o abiertamente Pero es lamentable que la oposición esté como tan débil y tan fragmentada en Venezuela, y ha sido como de las debilidades para enfrentar el chavismo, al margen de que el chavismo pues controla la mayoría de los estamentos del Estado, un control sobre las fuerzas militares que le han dado muchísimo poder, y de que sea tan difícil, además de que a pesar de que hay participación de organismos internacionales, todavía vemos muchas trabas y poca transparencia en los procesos electorales. Pero qué bueno de que hay una esperanza en la oposición, y de que hay unificación, de que sea ella la representante, porque es un 93%, es abrumador. Ahora esperemos que la dejen participar en el proceso. Bueno, vamos a ver.
Fernando. ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. Comunicando la verdad, ¿qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa. ¿Qué pasa?